Dos hombres realizan el mismo delito. Uno acaba encerrado durante años. El otro paga al mejor abogado de la ciudad y queda libre. En Estados Unidos no se permite beber alcohol antes de los 21. En Alemania basta con 16. Entonces dime, ¿qué versión de justicia es la verdadera? Desde pequeño te contaron un cuento, que la justicia no mira rostros, que la ley es pareja para todos, que al bueno siempre le llega recompensa y al malo inevitable castigo, que tarde o temprano la balanza se nivela. Pero observa más de cerca, la misma acción que condena a alguien en un lugar se acepta en otro. La norma que ayer gobernaba puede ser modificada mañana con un simple cambio de gobierno. Y si la justicia fuese absoluta, ¿por qué se altera con las fronteras, con los gobernantes, con el paso del tiempo? Ahí aparece la primera fisura. La idea de que la justicia es eterna e intocable no es un hecho, es un mito tan poderoso que logra mantener bajo control a pueblos enteros. Porque si crees que la justicia es siempre justa, dejas de cuestionar quién la define, dejas de preguntar a qué intereses sirve realmente. Aristóteles ya lo advirtió siglos atrás. Sostuvo que la justicia no es una verdad única, sino un principio de reparto moldeado por el contexto, por el poder y por la finalidad. Lo que significa que nunca puede ser absolutamente justa. Y esto no es un detalle menor, es una revelación. Quiere decir que esa justicia que te prometieron no es una ley universal escrita en la naturaleza, sino una construcción humana, frágil, mutable, política. Entonces la verdadera pregunta no es si la justicia triunfará, sino de quién es la justicia de la que hablamos. La que figura en tu Constitución, la que interpreta tu juez, la que aplican tus gobernantes. Porque si esto es cierto, entonces la justicia jamás fue ciega. Siempre tuvo ojos, siempre tuvo manos, siempre sirvió a alguien. Quizás nunca se trató de justicia absoluta. Quizás siempre fue cuestión de distribución. ¿Quién recibe qué? ¿Quién paga el precio? ¿Quién gana cuando la balanza se inclina? Y una vez que descubres eso, surge otra pregunta que rompe la ilusión. Si la justicia no es absoluta, si solo es un principio cambiante de reparto, entonces, ¿en qué hemos creído realmente todo este tiempo? Desde niño te dieron una historia para abrazar, que la justicia era ciega, que la ley trataba a todos de la misma manera, que la balanza siempre encontraba equilibrio. Lo repetían maestros, jueces, líderes. Se grabó en los lemas de los países, se convirtió en nana moral que te susurrabas cuando la vida se mostraba injusta. La idea de que la justicia era eterna, sagrada, absoluta. Pero aquella idea jamás fue inocente. Fue diseñada, colocada cuidadosamente en tu mente para domesticarte. ¿Por qué? Porque una sociedad no sobrevive si todos dudan de la legitimidad de las reglas. Un Estado no funciona si los ciudadanos perciben la ley como mero poder disfrazado de palabras. La gente necesita creer en la justicia incluso cuando no existe. Necesitan sentir que el juego es honesto, aun cuando los dados están cargados. La psicología le dio un nombre, la falacia del mundo justo. Esa convicción de que los actos buenos serán premiados y los malos castigados. Convierte al mundo en un lugar predecible. Explica el sufrimiento sin obligarte a cuestionar a los poderosos. Consuela a los de abajo, aunque el sistema no planee levantarlos. Piensa cuántas veces lo escuchaste. Trabaja duro y alcanzarás éxito. Sé honesto y te ganarán respeto. Haz el bien y la vida te devolverá favores. Pero, ¿cuántos obreros murieron pobres tras décadas de trabajo? ¿Cuántos hombres íntegros fueron silenciados mientras los mentirosos prosperaban? ¿Cuántos actos nobles quedaron sin recompensa? La creencia misma es la trampa, porque si piensas que la justicia actúa sola, no lucharás, no te rebelarás, ni siquiera reclamarás. Aguantarás confiado en que la balanza se moverá por sí misma. Y así la injusticia se vuelve fácil de sostener. Un trabajador convencido de que la paciencia traerá beneficios no se organiza en huelga. Minorías que creen que la justicia llegará con el tiempo no se levantan. Ciudadanos que piensan que la corrupción se castigará sola no exigen cuentas. Por eso el mito es tan peligroso.
No solo engaña, también desactiva, paraliza. Aristóteles lo entendió. Vio que la justicia nunca era absoluta, siempre contextual, siempre dependiente de relaciones, siempre moldeada por el poder. Y sin embargo, gobernantes de cada época repitieron la misma fábula, porque deben hacerlo. Una sociedad que deja de creer en la justicia exigiría cambios, y el cambio es lo único que los poderosos no pueden tolerar. Así que la cuestión no es simplemente si la justicia es justa. La pregunta real es, ¿por qué te dijeron eso? ¿A quién protege esa creencia? ¿De qué poder depende? Porque una vez que aceptas que la justicia nunca fue absoluta, el encantamiento se rompe. Y cuando se rompe, quedas frente a una elección. ¿Seguirás fingiendo que la historia es cierta? ¿O abrirás por fin los ojos a la maquinaria detrás del mito? Si la justicia fuera de verdad ciega, fuertes y débiles estarían sobre el mismo terreno, pero no ocurre. Nunca ocurrió. Mira con atención dentro de un tribunal. La ley presume neutralidad, pero el dinero inclina la balanza antes incluso de empezar el juicio. Un acusado puede costear un ejército de abogados, peritos y apelaciones infinitas. Otro apenas logra pagar un defensor público saturado. Ambos cometieron la misma falta. Ambos enfrentan el mismo código, pero sus desenlaces son radicalmente distintos. Y esto no es casualidad, es la consecuencia natural de la desigualdad humana. Aristóteles llamó physis a esas diferencias dadas por la naturaleza y las circunstancias. Unos nacen con salud, talento o riqueza, otros sin nada de eso. Y cuando la ley entra en juego, no borra esas desigualdades, las amplifica. Los sociólogos lo bautizaron como efecto Mateo. Los ricos se hacen más ricos, los poderosos más fuertes, los privilegiados acumulan más ventajas. En el terreno de la justicia, significa que quienes más pueden violar la ley son quienes menos necesitan su amparo, mientras los que más desesperadamente requieren justicia son los que menos probabilidades tienen de alcanzarla. Ahora llevemos esto más allá del tribunal. Pensemos en la creación misma de las leyes. ¿Quién redacta los estatutos? ¿Quién presiona para que existan? ¿Quién tiene recursos para influir en el lenguaje legal y en las prioridades de su aplicación? Rara vez son los débiles, son los que tienen patrimonio que proteger. Corporaciones con ejércitos de abogados, políticos con carreras que blindar. Por eso la historia se repite una y otra vez. En la antigua Atenas, la esclavitud era legal porque beneficiaba a los terratenientes. En las democracias modernas, las lagunas fiscales existen porque benefician a las corporaciones. El patrón es idéntico. La justicia escrita en la ley se inclina hacia los que ya poseen poder. Y aún así, la ilusión permanece. Nos dicen que la ley es el gran igualador, que ante los ojos de la justicia ricos y pobres son lo mismo. Pero cada caso, cada norma, cada enmienda cuenta otra historia. La paradoja es evidente. La justicia promete igualdad, pero opera dentro de sistemas levantados sobre desigualdad. Promete neutralidad, pero responde a intereses. Promete justicia, pero premia a quien puede pagar para inclinar la balanza. Y por eso siempre se tuerce, no porque el principio esté podrido en sí, sino porque lo aplican manos humanas. Manos que nunca son neutrales, manos que pertenecen a gobernantes, a legisladores, a jueces con prejuicios y atados a sus intereses. Y aquí está la verdad amarga. Cuando buscas justicia en el mundo real, lo que sueles encontrar no es equidad, es poder disfrazado de justicia. Así que cuando escuches que la justicia es ciega, grábalo bien, no lo es. Mira directo a quien sostiene la bolsa, la espada o el trono. Para Aristóteles, la justicia nunca fue una verdad absoluta e inmutable. No era una ley escrita en las estrellas, idéntica para todos los lugares y todos los tiempos. Era algo profundamente humano y, por lo tanto, inevitablemente imperfecto. Su visión partía de una afirmación audaz. La justicia es la más alta de las virtudes, pero solo en relación con los demás. La justicia es virtud completa, escribió, pero no de manera absoluta, sino únicamente en la convivencia con otros.
Un hombre solo en el desierto no necesita justicia. La justicia solo existe dentro de la comunidad, porque es una virtud social, un principio que regula cómo vivimos entre nosotros, no cómo vivimos aislados. A partir de ahí, Aristóteles dividió la justicia en dos grandes formas, distributiva y correctiva. La primera, la distributiva, se refiere a cómo una sociedad reparte sus recompensas, cargas y recursos. Y aquí destruyó una ilusión que a muchos les resultaba reconfortante. Él no creía que justicia significara igualdad. No pensaba que todos debieran recibir lo mismo. Para él, justicia era proporcionalidad. Cada uno obtiene según su mérito, su contribución, su rol. En la práctica, un soldado que arriesga la vida merece más honor que quien nunca luchó. Un líder sabio merece más autoridad que un necio. Eso era justicia para Aristóteles. No a todos lo mismo, sino a cada cual lo suyo. Esa idea sigue moldeando el mundo moderno. Becas para los talentosos, mejores sueldos para los capacitados, premios para los excepcionales. Pero también abre tensiones, porque alguien tiene que decidir qué cuenta como mérito, quién fue el soldado más valiente, qué trabajador aporta más. Y esos juicios nunca están libres de sesgo, dejando la puerta abierta para que el poder mismo moldee la justicia. La segunda forma, la correctiva, busca reparar el daño cuando alguien hiere a otro. Si una acción inclina la balanza, la justicia correctiva intenta devolverla al equilibrio. Aquí, igualdad no significa proporción, sino aritmética. 10 robados, 10 devueltos, una herida causada, una compensación en cuidados o dinero. El fin es sencillo, deshacer el desequilibrio. Esta lógica sustenta el derecho moderno. Indemnizaciones, sentencias, daños, cárcel, todos son intentos de restaurar balance tras una fractura. Pero también aquí hay un límite. Hay pérdidas imposibles de resarcir. Ninguna suma puede devolver un hijo muerto, una reputación arruinada, una vida destruida. La justicia correctiva puede atenuar la herida, pero nunca borrar la cicatriz. Más allá de estas dos formas, Aristóteles distinguió también entre justicia natural y justicia legal. La natural, decía, es universal. Matar inocentes está mal en cualquier lugar. Pero la legal no es universal en absoluto. Cambia con gobernantes, culturas, constituciones. La edad para beber, lo que se considera robo, las normas de herencia, todo eso lo escriben los hombres y todo cambia con el tiempo. Esto significa que gran parte de lo que llamamos justicia en lo cotidiano no es una verdad eterna, sino una convención, y las convenciones son frágiles. Para suavizar esa fragilidad, Aristóteles introdujo un último concepto, epieikeia o equidad. La equidad reconoce que ninguna ley, por más detallada, puede abarcar todos los casos. A veces las reglas rígidas producen absurdos. La equidad es esa flexibilidad que dobla la letra para respetar el espíritu profundo de la ley. Es la justicia corrigiéndose a sí misma. ¿Qué significa todo esto? Que para Aristóteles la justicia nunca fue perfección. Siempre fue distribución y corrección. Siempre dependió del juicio humano y no de un mandato divino. Y como depende del juicio, nunca es absoluta, es debatida, parcial, frágil. Lo que Aristóteles nos obliga a ver es incómodo pero liberador. La justicia no es promesa de igualdad exacta para todos, sino un esfuerzo desordenado por equilibrar vidas humanas en proporción a sus roles, actos, daños y circunstancias. Nos entrega orden, sí, pero nunca perfección. Nos da estabilidad, pero jamás justicia pura. Y al mirarla así, entiendes por qué siempre se inclina, por qué puede torcerse, por qué la ilusión de perfección está destinada a colapsar. La justicia se celebra como el ideal más alto. La palabra suena limpia, promete orden, balance, moralidad, pero Aristóteles nos forzó a mirar sus sombras. La primera, la justicia sirve a la comunidad, no al individuo. Un hombre puede ser sacrificado si su dolor asegura la estabilidad de muchos. Lo vemos a diario en políticas que favorecen a la mayoría, aplastando a la minoría.
barrios arrasados para abrir autopistas, grupos enteros enviados a guerras que nunca eligieron. El sufrimiento de unos pocos aceptado como precio del orden de los demás. Y nos dicen que eso es justicia. La segunda sombra es política. Aristóteles sabía que cada forma de gobierno proclama su propia versión de justicia. La monarquía la llama voluntad del rey. La aristocracia la nombra sabiduría de unos pocos. La democracia la viste como voz del pueblo. Pero si apartas los eslóganes, ves el patrón. La justicia siempre se inclina hacia quien ocupa el trono, el consejo o la mayoría. Nunca es neutral, nunca escapa al poder. La historia lo grita. En la Atenas antigua, la esclavitud era legal, por lo tanto justa. En Estados Unidos, la segregación fue ley y por ende justa. La ley lo decía y el pueblo obedecía, pero lo legal no era moral. Solo mostraba lo fácil que es deformar la justicia para favorecer a quienes escriben las reglas. Y esto lleva a la tercera sombra. La justicia no siempre camina de la mano con la moralidad. Una norma puede ser legal y al mismo tiempo perversa. Una norma puede ser violada y aún así justa. Esconder refugiados era delito bajo una tiranía, pero ¿quién llamaría injusto a quien los salvaba? Hubo épocas en que la ley permitía poseer a otro ser humano. ¿Y quién se atrevería a llamarlo moral? Esta es la paradoja. Queremos creer que justicia y bondad son lo mismo, que la ley protege la moral, pero la historia muestra cómo una y otra se separan una y otra vez. Y cuando lo hacen, la justicia escrita se convierte en máscara de la injusticia real. ¿Qué significa esto para ti? Que obedecer la ley no es lo mismo que ser justo. Que confiar en el sistema no equivale a vivir moralmente. Que lo que te enseñaron a reverenciar como sagrado puede ser corrompido, distorsionado y usado como arma. El lado oscuro de la justicia no es solo que no sea justa, es que puede legitimar la injusticia, disfrazar la explotación con legalidad, volver la opresión ordenada, racional, inevitable. Aristóteles lo vio claro. La justicia nunca es absoluta, siempre depende del contexto, del poder, del propósito. Y cuando percibes sus sombras, entiendes la verdad. La justicia no es lo contrario de la injusticia. Puede ser su disfraz. Si la justicia no es absoluta, si se doblega ante el poder, si incluso puede disfrazar la injusticia, ¿por qué seguimos creyendo en ella? ¿Por qué el mito sobrevive? ¿Por qué sociedades enteras se aferran a la idea de que siempre prevalecerá? La respuesta está en la psicología humana. Del mismo modo que la mente ansía certezas, las multitudes necesitan relatos más que verdades. El primer relato es la falacia del mundo justo, la creencia de que el universo es justo, de que el trabajo duro siempre será premiado, de que la crueldad siempre será castigada, de que la vida guarda un registro secreto de cada acción. Esa creencia reconforta, hace más llevadero el sufrimiento azaroso, convence a los pobres de que un día su paciencia dará frutos, convence a los oprimidos de que la historia se inclinará hacia ellos sin necesidad de luchar, convence a todos de que el sistema se corregirá solo. Pero ese consuelo no es verdad. La falacia del mundo justo es un narcótico. Te adormece, te dice que aguantes la injusticia, porque algún día la balanza se moverá a tu favor. El segundo relato es el sesgo de igualdad. Los humanos desean creer que todos somos iguales, que la inteligencia, las capacidades y las oportunidades están repartidas equitativamente, que las reglas son las mismas para todos. Pero la realidad contradice esa ilusión. Las diferencias en nacimiento, riqueza, salud y educación generan brechas enormes. Aristóteles lo llamó physis, desigualdades inscritas en la naturaleza y en las circunstancias. Y aún así la gente se aferra a la idea de igualdad porque suena democrática, porque inspira esperanza, porque da seguridad. El tercer relato es fabricado deliberadamente por gobernantes, instituciones y medios. Igualdad de oportunidades para todos, libertad y justicia para todos. Frases repetidas hasta sonar sagradas, pero no son verdades, son herramientas.
mantienen a los pueblos dóciles, evitan la disidencia, transforman obediencia en patriotismo. Mira cómo operan esas ilusiones en la vida diaria. El obrero que cree que la justicia está garantizada no protesta cuando su salario se congela. El ciudadano que piensa que la corrupción se castigará sola no exige reformas. La minoría que confía en que el tiempo traerá justicia no se rebela aunque sea discriminada. La ilusión no sirve al individuo, sirve al sistema. Mantiene la maquinaria en marcha, protege a los poderosos, vuelve la injusticia manejable al disfrazarla de algo temporal, corregible, inevitable. Y por eso el mito de la justicia absoluta sobrevivió siglos, no porque fuera verdad, sino porque era conveniente, porque calmaba, porque le susurraba a la gente lo que quería oír, que la vida tiene orden, que el dolor tiene sentido, que la justicia está asegurada. Aristóteles destrozó esa comodidad. Vio que la justicia nunca fue eterna ni absoluta, que siempre dependió de quién repartía, quién corregía, quién gobernaba. Él expuso la ilusión mucho antes de que la psicología le diera nombre. Y entonces la pregunta cae sobre ti. ¿Seguirás viviendo dentro de esa historia porque te hace sentir seguro? ¿O saldrás de ella y verás la justicia como lo que es? Una invención humana, frágil, poderosa, necesaria, pero nunca pura. Porque la mayor ilusión nunca fue que la justicia exista, sino que la justicia fue siempre perfecta. Si la justicia nunca será perfecta, si la balanza siempre está inclinada, entonces, ¿cómo deberías vivir? ¿Te rindes al cinismo? ¿Te resignas creyendo que nada importa o existe otro camino? Aristóteles pensaba que sí lo había, pero no era el que te contaron de niño. No consistía en esperar que el sistema te rescatara, sino en dar forma a tu vida dentro de un sistema defectuoso. El primer paso es redefinir la equidad. Deja de pensar en ella como resultados idénticos, porque esa ilusión te destroza. En la visión de Aristóteles, justicia no era igualdad, era proporción, dar a cada cual lo que corresponde según su papel, su esfuerzo, su capacidad. Puede sonar decepcionante, como si justificara desigualdades, pero en realidad señalaba otra cosa, no rendición, sino responsabilidad. Si no puedes esperar una justicia perfecta desde afuera, debes exigirte una justicia proporcional para ti mismo, no esperando sino actuando. Aquí entra el telos. Aristóteles creía que cada ser humano tiene un telos, un fin, un propósito natural. La bellota tiene como telos transformarse en roble, el niño florecer en ciudadano. Tu tarea es descubrir tu telos y vivir conforme a él, porque cuando vives tu propósito verdadero, dejas de medirte con la balanza de otros. Luego aparece la excelencia arete. Aristóteles decía que la buena vida no viene de la igualdad de oportunidades, sino de cultivar la excelencia en tu propia naturaleza. No esperes que la justicia te otorgue lo que mereces. Hazte tan hábil, tan disciplinado, tan firme en carácter que puedas exigir tu parte. La excelencia es palanca. Inclina la balanza a tu favor sin esperar que se nivele sola. Y entonces llega una verdad dura. Debes aprender a elegir tu arena. Si el sistema no es justo, no entres en todos los juegos que ofrece. Busca aquellos donde tu telos y tu arete creen mayor ventaja. Eso no es cinismo, es estrategia, negarse a que una justicia imperfecta decida tu valor. ¿Y qué implica esto en la práctica? Que dejas de esperar que el mundo sea justo, que dejas de creer que las instituciones equilibrarán de repente la balanza, que abandonas los lemas vacíos sobre igualdad y comienzas a medir tu vida según su alineación con tu propósito, según el cultivo de tus fortalezas, según las decisiones sobre dónde luchar. Ese es el verdadero escape de la ilusión. No renunciar a la justicia por completo, sino negarte a adorarla como a un Dios. No buscar perfección, sino proporción. No soñar con justicia perfecta, sino construir excelencia. Aristóteles nunca prometió un mundo justo. Lo que ofrecía era una forma de vivir con sentido en un mundo injusto.
Y eso es mucho más poderoso que el mito, porque el mito te hace pasivo, pero su filosofía te hace activo, responsable, libre. Así que hazte la pregunta, ¿seguirás esperando hasta que la balanza se equilibre sola o afilarás tu propio filo? Descubre tu telos, vive con la excelencia que ningún sistema defectuoso puede ignorar. Porque cuando la justicia nunca es verdaderamente justa, la única salida es dejar de perseguirla como perfección y empezar a forjar la fuerza para vivir sin ella. La justicia jamás será completamente justa, ni en Atenas, ni en Roma, ni en tu democracia moderna. Porque no es una ley eterna, es construcción humana, frágil, mutable, escrita por gobernantes, moldeada por el poder, doblada por el contexto. Te dijeron que la justicia es ciega, pero nunca lo fue. Siempre vio quién tenía la bolsa, quién mandaba a la multitud, a quién debía servir. Te dijeron que estaba garantizada, pero jamás lo estuvo. Fue proporcional, condicional, política. Y esto no es tragedia, es despertar. Porque cuando sueltas la ilusión de justicia perfecta, dejas de esperar que el mundo se corrija solo. Dejas de vivir creyendo que la balanza se moverá por sí misma y comienzas a vivir con claridad. La lección de Aristóteles no fue desesperar, fue reorientar. No busques igualdad en los resultados, busca alineación con tu telos. No esperes que la justicia llegue como milagro, construye arete, la excelencia que inclina la vida a tu favor. No persigas la fantasía de la justicia absoluta, busca proporción, busca fuerza, busca libertad. Y ahora la elección es tuya. ¿Seguirás actuando dentro del mito, esperando que el sistema te salve? ¿O aceptarás que la justicia nunca fue perfecta y vivirás de un modo que no dependa de ilusiones? Porque la justicia nunca será totalmente justa. Pero quizás ese no sea el verdadero asunto. Tal vez lo importante sea si serás capaz de atravesar la historia y decidir qué hacer cuando el hechizo desaparezca. Entonces hazte una última pregunta. ¿Sigues creyendo en la venda sobre los ojos? ¿O los abrirás para vivir con la claridad que solo nace cuando el mito muere? Deja tu opinión en los comentarios, los leo todos. Y si quieres seguir explorando los patrones ocultos que moldean nuestras vidas, asegúrate de suscribirte y mantenerte curioso con nosotros aquí en ThinkMate.